Vamos a leer el contexto completo para ver quién es la roca. Jesucristo mismo lo va a decir. Mateo 16, vamos a empezar a leer desde el versículo 13. Dice así: vinieron Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que Jeremías, algunos dicen también que tú eres uno de los profetas. El 15 dice: Jesús les dijo: ¿y ustedes, quién dicen ustedes que soy yo? O sea, Jesucristo le dice a sus discípulos: ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Qué piensan que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿qué fue lo que le reveló Dios a Pedro? Que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? El Salvador. O sea, la roca que los edificadores más adelante rechazarán. La roca, Jesús, la roca. Pedro, piedra. Jesús, la roca que hace caer a aquellos que tropiezan en la palabra de Dios. Entonces, 18 dice: y yo también, o sea, Jesús le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre la declaración que él dijo, o sea, Jesús siendo el Hijo de Dios, sobre esa declaración que él es la roca, Jesucristo es la roca, ¿verdad? Ya tú vas a ver luego cuando la Biblia, el mismo Pedro, declara que quien es la roca, el cimiento que los mismos edificadores rechazaron, es el mismo Jesucristo. Entonces vamos a ver, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro, si tú puedes ver, es vamos a ver la traducción de griego, que dice: y yo, pero a ti estoy diciendo que tú estás siendo Pedro, y sobre esta, la masa rocosa, construiré de mí a la asamblea. Notemos que dice: construiré de mí a la asamblea, o sea, construiré de mí a la iglesia. O sea, que sobre él construirá la iglesia. O sea, ¿qué es lo que está diciendo en griego? Este está diciendo literalmente. Está diciendo que, pero yo a ti te digo, Pedro, en otra palabra, que tú estás siendo Pedro, o sea, que tú eres piedra, o Pedro, o sea, eres Pedro, piedra, y que sobre esta masa rocosa yo construiré mi iglesia. O sea, Jesús está viendo la diferencia, que Pedro es una piedra, y entonces cuando se refiere a él, está diciendo que es una masa rocosa o roca. O sea, una piedra y una piedra es pequeña, una roca es una roca es donde un peñasco bien grande. Entonces, vamos a ver, tú eres Pedro, y sobre mí, o sea, Jesús, la roca, sobre la declaración que acaba de decir Pedro, que Jesús es el Salvador, sobre él, sobre Jesús, edificará la iglesia. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra esta asamblea o contra esta iglesia. Que yo edificaré, en otras palabras, Jesucristo edificará a su iglesia. ¿Sobre quién? Sobre él mismo. Sobre la declaración de que él es el Hijo de Dios. Esa la declaración que Pedro dijo sobre que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente. Entonces, ya podemos ver. Entonces, vamos a ver cómo Pedro mismo declara quién es la roca. Porque si fuera Pedro la roca, él mismo hubiera dicho: yo soy el cimiento de la salvación de ustedes. Pedro dice en los Hechos 4, versículo 11, donde él dice: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces vemos ahí que Pedro dice que este Jesús es la piedra reprobada. Entonces, de esa misma manera como Jesús, como los judíos, los fariseos, desecharon a Jesús, asimismo Pedro lo reprende a ellos. De esa misma manera, amado Wilfrido, tú también, por ejemplo, estás desechando. En una manera tú dices que sí, que tú aceptas que Jesús es la piedra. No, mentira. Tú estás desechando a Jesús al mismo tiempo, cuando de otra manera empiezas a justificar de que Pedro, cuando empiezas a decir que Pedro es la roca, pero que eso no lo dices tú, eso es lo que te has metido en la cabeza. ¿Para qué? Para justificar el reinado papal. Pedro no era un papa. Yo te voy a probar por la Biblia que Pedro no era un rey
como son los reyes romanos de la institución romana, del catolicismo romano. O sea, todos los papas son reyes. Pero Pedro, vamos a ver por la palabra, te voy a demostrar que Pedro no era un rey, sino que era un siervo de Jesucristo, igual que todos los otros apóstoles. Nunca estuvo sobre los apóstoles, siempre se consideró uno igual que todos. ¿Qué nos dice el mismo Pedro sobre quién es la roca? ¿Y a dónde es que descansa la iglesia del Señor? Si es en un hombre, si es en Pedro o los descendientes del supuesto papa, que era Pedro, según dice en el Vaticano. Vamos a ver, una pregunta, ¿se consideraba a Pedro el vicario de Cristo, el mismo? Podemos encontrar en la Biblia donde Pedro se considera como el representante directo de Jesucristo, como papa, como dicen ustedes, o como se consideraba él mismo, por ejemplo, como la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Si fuera así, él lo dijera. Pero vamos a leer entonces qué dice el mismo Pedro en Primera de Pedro 2:4. Leemos ahí. ¿Qué dice Pedro? Acérquense a él. El mismo Pedro dice al pueblo, a la gente, a las almas. Acérquense a él, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Vuelve y lo repite aquí, que Jesucristo fue desechado por los judíos, por los hombres, mas para Dios escogida. Jesucristo es la piedra escogida, preciosa. Y ustedes, nosotros los creyentes, y ustedes también como piedras vivas. Así como Pedro era piedra, también nosotros los creyentes, dice el mismo Pedro, que nosotros también somos piedras vivas. Cada uno de nosotros, cada uno de los cristianos que se arrepienten, somos piedra viva y somos edificados, dice, y sean edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es que ya tú sabes que el mismo Pedro está diciendo que nosotros también, todos los creyentes que nos arrepentimos, somos piedra viva, somos también piedra, edificados sobre la roca que es Jesucristo. Entonces tú mismo, al decir que Pedro es la roca, tú mismo estás desechando a Jesucristo. Así como los fariseos desecharon a Jesucristo, el católico también está desechando a Jesucristo. ¿Para qué? Para decir que un hombre, un ser humano es la roca sobre la cual es edificada la iglesia. Entonces el 6 dice, por lo cual también contiene en las escrituras, el mismo Pedro sigue diciendo, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo. Y esta misma piedra se convierte en piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, Wilfrido, que tú en el momento que dice que el Papa es la piedra, tú estás tropezándote y te estás desbocando y te estás rompiendo el hocico con todo y enterito. Entonces, pero si tú recapacitas y entiendes esta palabra de la manera como está escrita, no como te lo dicen esos falsos profetas, entonces tú vas a aceptar a Jesucristo como tu roca verdadera, como el que dirige, como la cabeza del ángulo. Entonces, vamos a seguir leyendo. El versículo 8, piedras de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también desobedientes. O sea que, lamentablemente, mi amado primo Wilfrido, esa gente que tú estás escuchando allí en la iglesia católica te están haciendo tropezar, dice, porque tropiezan en la palabra. ¿Qué es lo que está haciendo? Tropezando en la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios está clara. El Pedro mismo te dice a ti quién es la roca, en quién tú tienes que poner tu mirada. Pedro es una piedra como cualquier otra, pero el mismo Pedro nos dice que también nosotros somos piedras pequeñas en las cuales somos edificados sobre la roca, tremenda roca que es Jesucristo. O sea que esa iglesia que tú estás adorando, idolatrando, es otra iglesia, no es la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos te están diciendo a ti que la roca son los papas. Mentira del diablazo. ¿Por qué? Porque si las rocas son los papas, entonces tú estás adorando al anticristo, que es el papa. El papa se convierte en ese momento en anticristo y tú estarías adorando a un anticristo, porque realmente es así. Los papas son vicarios de Cristo, según ellos, son representantes de Cristo aquí en la tierra. O sea, ellos toman también la autoridad del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo se fue, dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Yo dejo a mis representantes, que es el Espíritu Santo, y él les guiará a toda verdad y justicia. Pero allá en Roma le dicen que el papa es el vicario, que es el papa es el Espíritu Santo de aquellos católicos.
que los ciegan con toda esa mentira. Entonces vemos que el mismo Pedro dice que ustedes tropiezan en la palabra de Dios. Así como tropezaban los fariseos, ahora los católicos siguen tropezándose y rompiéndose la boca, yéndose de hocico sobre la palabra de Dios para su propia perdición. Pero tú puedes recapacitar a través de esta palabra y venir al arrepentimiento. Cristo es la cabeza visible de la iglesia. O sea, Pedro era un apóstol así, igual que los otros apóstoles. No estaba sobre los apóstoles. El único que está sobre los pastores o apóstoles es el Jesucristo mismo, quien dirige la iglesia. Ningún ser humano aquí en la tierra dirige la iglesia del Señor. La iglesia del Señor la dirige Jesucristo mismo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señoras. Ahora, el hombre que quiere usurpar el papel de Jesucristo, él se va a decir que sí, que Él tiene la autoridad y que hay que rendirle culto y que Él es el dueño de las ovejas y de su iglesia. Pero la iglesia de Jesucristo no tiene dueño, no tiene ser humano que sean dueños de ella. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el dueño de su iglesia. Y nosotros los creyentes somos la piedra viva, la piedrecita pequeña, que fundamentado en la roca, en el cimiento que es Jesucristo, y Jesucristo la cabeza de su iglesia, que somos nosotros, y también somos el cuerpo de cada creyente es el cuerpo de Jesucristo, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pedro era uno igual que los otros, no se ponía como superior a ningún otro apóstol, tampoco se creía superior a los pastores, sino que ponía a Jesucristo delante. Jesucristo era el que gobernaba a los pastores. Jesucristo es la roca. Hay muchísimos textos que en el Antiguo Testamento, cuando se refería a la roca, se refería a Jesucristo, al Mesías cuando viniera. También se refería a la roca como al Padre y a Jesucristo. Entonces, pero en este sentido, ya luego el Nuevo Testamento lo identifica cuando se habla de la roca en el Antiguo Testamento, se identifica que de quien se estaba hablando era del Mesías, del Salvador, o sea, de Jesucristo. Entonces, tú decir que el Papa es la roca es una blasfemia del mismo infierno. Isaías 28:16. Por tanto, Yahweh el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. O sea, ¿quién? ¿Probada por quién? Por el Padre. El Padre probó a la piedra que es Jesucristo. Angular. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en él no será avergonzado. Isaías, eso profetizando acerca de Jesucristo, que Dios iba a poner a Jesucristo como la roca en la cual iba a ser fundamentada la fe de los salvos. Pablo en Efesios 2:20 dice que la iglesia de Jesucristo es construida sobre el fundamento, que es la roca, que es Jesucristo, como la piedra angular. Sigue la palabra, o sea, tú me estás desechando todo esto. Si tú desechas todo esto, tú estás diciéndole no a la palabra de Dios y estás tropezando en ella, como dice allá adelante. En 1 Corintios 3:11 dice, él le dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, tú diciéndome que el Papa es la roca, que es el fundamento, tú me estás eliminando a Jesucristo y tú me estás poniendo al Papa como Cristo. O sea, un anticristo. Tú estás siguiendo a quién, a un anticristo, por favor. Pero el hombre te crea religiones, te crea dogmas que son mandamientos de hombres. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes han invalidado mis palabras para llevar sus tradiciones. Los mismos estos papas de allá han creado toda su propia religión y han dicho que no a la palabra de Dios. Se han puesto ellos por encima de Dios para que usted lo adore a ellos. O sea, que Pedro jamás se refiere a sí mismo como la roca en la cual la iglesia descansa. Nunca. Búscame donde Pedro dice que él es la roca, donde la iglesia descansa. O sea, como tampoco lo hace en otros pasajes. El mismo apóstol Pedro nos indica que Jesús es quien es la roca en donde la iglesia está fundamentada. Dios te bendiga.